Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Si alguien está por ahí. Gracias, Fer. Bueno, ¿cuántos están atentos a recibir la palabra de parte del Señor? Es una palabra que necesitamos. Es una palabra que nos habla de cómo Dios nos trata, cómo trata a sus hijos, cómo Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y por qué muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, momentos difíciles, pero todo tiene sentido, todo está escrito en su palabra. Por eso el título de hoy es que somos pasados por el fuego. Esto no es algo que se me ocurrió, es algo que está en su palabra. Todos nosotros, el Señor prueba la obra de nuestra vida, lo que nosotros hacemos, lo que construimos. Es necesario pasar por el fuego. A todos el Señor nos va a hacer pasar por momentos difíciles, a todos, no hay excepciones. Y esas son las cosas que tenemos que saber como cristianos, porque lo que Dios quiere es sacar lo mejor de nosotros. Hoy día aprendí un poco del refinado del oro y por qué el Señor nos asimila o asemeja como el oro. Y el proceso que tiene el oro es bien virtuoso, es, es bien sabio. ¿Y qué es lo que busca el proceso del fuego en el oro? Y eso es lo que quiero que hoy día podamos compartir, que hoy día podamos aprender de por qué el Señor nos tiene que pasar por el fuego. Mira, en el libro de Zacarías, capítulo 13 versículo 9 dice, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El Señor nos prueba como el oro. El Señor nos va a meter al crisol, nos va a meter al fuego, y sabes que hoy día veía que 7 veces es necesario pasar el oro por el fuego, el oro bruto. No todos los joyeros preparan el oro. Yo conozco un joyero que compra las láminas de oro ya procesadas y de ahí él fabrica sus joyas. Pero ese oro que viene en bruto, ese oro que se extrae de la tierra, tiene que pasar un proceso. Y el oro tiene que pasar, decía este hombre que prepara que prepara el oro, que lo limpia, dice que 7 veces el oro se tiene que pasar por el fuego a distintas temperaturas. ¿Para qué? Para, para, para ir sacando todas las impurezas. El oro tiene hasta bacterias. El oro comienza con lo más básico de limpiar la arena, de limpiar la suciedad, de separarlo de otros minerales y sacar todas las impurezas, porque en cada etapa va quitando las impurezas. Pónganse a pensar que cuando el Señor nos mete en una prueba, en un proceso, para Él somos algo preciado, así como el oro. Y por eso el Señor nos mete al fuego. Y eso es lo que tú y yo a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque estar en el fuego no es fácil. Y que una vez, y que 2 veces, y que 3 veces, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que pasar este proceso? ¿Hasta cuándo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo tengo que estar viviendo dolor? Pero es necesario.
Hoy día bíblicamente te lo voy a decir que es necesario que nosotros podamos comprender que muchas veces los dolores que vivimos, las pruebas que vivimos, son necesarias, nos guste o no nos guste. Hoy día yo decía, ¿cuántas veces como cristianos hemos huido del dolor? Hemos huido de los procesos. Hay experiencias que tú y yo no queremos vivir, no queremos experimentar, porque no nos gusta, porque nos va a doler. Pero créanme que si queremos ser verdaderos para Dios, es necesario que el Señor nos meta al fuego y que haga su trabajo. Porque cada etapa el Señor va quitando las impurezas. En estas 7 etapas el Señor va sacando todo lo que no le agrada y va subiendo el nivel, va subiendo la temperatura. El fuego quita todo lo que no es oro. El Señor cuando te mete al fuego quita todo lo que no es de Él, lo que Él no quiere. Imagínate que el Señor nos ve en bruto, porque así llegamos. Y yo creo que cada vez el Señor va afinando áreas de nuestra vida, refinando áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, que luego te lo digo, tiene un propósito. Y sabes que el Señor quita todo lo que no es de Él. Y el experto en oro, en fundir el oro, en limpiar el oro, ¿sabes cuando se da cuenta que ya está limpio? Cuando Él toma la pieza y se ve Él, se refleja Él. Ahí el experto, el refinador, sabe que el oro está puro, está perfecto. Y por eso muchas veces tú y yo tenemos que entrar una y otra vez a los procesos, porque el Señor lo que busca es que Él se pueda ver en ese proceso, que, 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 que se pueda reflejar Él en nuestra vida. Por eso es necesario que el Señor saque todo lo que no es de Él en ese proceso del fuego. Es doloroso, duele. Es como, por eso quiero explicarle con este proceso del oro, que el oro tiene que ser pasado por el fuego para que sea algo preciado, para que sea algo perfecto, para que los otros lo puedan trabajar a la perfección, porque ya es un material que está limpio. Salió toda la corrosión, todas las bacterias, todo lo impuro, todos los minerales que no son oro, todo ese proceso. Así que Dios nos mantiene en el fuego hasta que su imagen se refleja en nosotros. Y el fuego no dura para siempre. El fuego no dura para siempre, solo hasta que sea oro puro. ¿Cuántos quieren ser puros? ¿Cuántos quieren reflejar a Dios? ¿Cuántos quieren ver que ya no se vea su vida, sino que se vea la vida de Cristo en nosotros? Va a llegar ese momento. Mientras nosotros no alarguemos el proceso, mientras le digamos, Señor, las veces que sea necesario hasta que tú te reflejes en mi vida. Esas son las cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Porque muchas veces tú y yo escabullimos de los procesos, no huimos, no queremos vivirlos. ¿Por qué? Porque estar en el fuego no es fácil, es difícil. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a mirar más allá. ¿Por qué? Porque las veces que sea necesario que el Señor nos meta al proceso, lo que va a salir de ahí es la pureza. Es lo que Dios ve en ti, es lo que Dios ve en mí. Dios no te ve como un pecador, como una pecadora, Dios te ve a alguien puro, pero para que salga a la luz esa pureza, es necesario pasar por el fuego. Cada grado de calor tiene su propósito. Mi dolor no es un castigo,
es refinamiento. El dolor que podamos estar viviendo no es un castigo, es que Dios nos está refinando, nos está procesando para sacar la pureza, esa pureza que está en nosotros, que está escondida, que está contaminada, que está con impurezas. Y el Señor está viendo la pureza tuya, de tu corazón, de tu vida, para sacarla a la luz. Ese es el trabajo de Dios. Dios no nos mete al fuego para destruirnos, sino para purificarnos. Si estás en el fuego, resiste. No es destrucción, es transformación. Por eso cada problema que podamos tener, cada dolor, todos pasamos por procesos difíciles. Tenemos que aprender que es para, para que podamos ser transformados. Y todo esto va a terminar, todo el proceso difícil de estar en el fuego, en el dolor, va a terminar cuando reflejemos a Dios. Ahí es cuando se acaban muchas veces los problemas, ahí es cuando ya no volvemos a caer en lo mismo, ahí es cuando ya salimos de ese estado que odiamos, que no queremos vivir. Por eso debemos pensar que cuando estamos viviendo momentos difíciles, es porque el Señor nos está metiendo en el fuego para poder reflejar su vida en nosotros, que Él se pueda ver en nosotros. El dolor no es el final de todo, el dolor es el inicio de algo nuevo. Pero sabes que muchos ministerios, muchas iglesias, muchos pastores, muchos apóstoles no se asemejan ni se parecen en nada a lo que fueron los verdaderos apóstoles. Yo hoy con los años, con el tiempo, después de la pandemia y de tanta gente que he conocido, me doy dando cuenta que el nombre apostólico o apóstol es un nombre que no es fácil de llevar y creo que nadie lo lleva ahora. En estos tiempos creo que nadie lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la vida de los discípulos de Jesús, todos fueron pasados por el fuego. Todos, 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 todos. Muchas veces terminaron pagando con su vida. Su fe fue llevada a la muerte. Y cuando tú ves que en la vida a causa de un virus, la gente corrió a buscar la medicina en vez de enfrentar la sanidad. Tú quedas ahí pensando, tú dices, realmente el apostolado a muchos les queda grande. Es muy bonito el título, muy bonito el nombre, pero cargar con eso no es fácil. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, todos los apóstoles pagaban el precio muy alto, muy alto. Ellos pudieron ver algo futuro, no se quedaban en el presente, no se quedaban en lo que estaban viviendo, sino que podían ver algo mayor. Lo que ha sido tu sufrimiento, conviértelo en tu recompensa a través del sacrificio. Todos tenemos que sacrificar algo y a veces ahí es donde a mí me cuesta comprender. Hay gente que quiere resultados sin sacrificar nada. Hay gente que quiere beneficios sin sacrificar nada. Y créanme que bíblicamente todos los hombres sacrificaban todo. Por eso muchas veces hay gente que no puede reflejar a Dios en su vida. No son un reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificar, no están dispuestos a estar temporadas, tiempos en el proceso de Dios, en el horno de Dios. ¿Por qué? Porque es doloroso. La gente huye del dolor y es genuino. La gente huye del compromiso, de la responsabilidad.
La gente huye de la transformación, del cambio. Pero si no entendemos que en la vida tenemos que sacrificar para poder ganar, si tú no entiendes eso, si yo no entiendo esto, jamás vamos a poder reflejar a Dios. No toda la vida es ganar. En la vida también hay que dejar. Hay que perder cosas que para nosotros son valiosas, pero para Dios no. ¿Cuántas cosas yo he tenido que dejar de mi vida que para mí tenían un valor importante? Y les di un valor. Y el Señor me dijo, no, 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 no me interesa. Para ti tienen valor, para mí no. Y cuando tú tienes que aprender a caminar en la obediencia, tienes que aprender a caminar, a no tener temor, a sacrificar cosas de tu vida, no tener temor a sacrificar estilos de vida. Idealizamos una vida. No, es que en Cristo tiene que ser mi vida así, perfecta. En mi vida, en Cristo en mi vida no pueden haber problemas, no puede haber enfermedad, no pueden haber cosas en mi vida. Idealizamos cosas y cuando viene de repente la crisis, cuando viene de repente ese momento, es donde muchas veces comienza, es la oportunidad que tenemos donde va a comenzar, es que Dios nos empiece a procesar, a meternos al fuego para sacar lo que no es de Él, para sacar las impurezas. Y Dios muchas veces a las cosas que tú le has dado importancia, una relevancia, que le has dado tiempo, a Dios no le interesa. Esas son las cosas que van a prevalecer, esas son las cosas que van a quedar escritas en el libro de la vida. Lo que tú fuiste capaz de sacrificar por amor a Dios, lo que tú fuiste capaz de sacrificar por obediencia a Dios, lo que tú fuiste capaz de sacrificar para estar mejor a cuentas con el Señor. Por eso no debemos tener temor a sacrificar estilos de vida, sacrificar ambientes donde nos movemos, donde nos vivimos, sacrificar amistades que a Dios no le agradan, que no suman, porque todo sacrificio, aunque traiga dolor, trae recompensa. Yo esto no lo escribí porque me lo inventé, no, no, es porque está en la palabra, luego te lo voy a leer. Todo sacrificio, todo proceso, si tú lo sabes aprobar, si tú lo sabes pasar, lo que trae a nuestras vidas es recompensa. Y las recompensas serán tan enormes, tan gratas, que harán borrar esos dolores que has tenido en tu vida. Yo hay cosas que he dicho, Señor, nunca quise pasar por estas, de verdad que nunca quise. No estaban en mis planes, pero bueno, vinieron. Y hoy día la miro como una oportunidad que te hizo crecer, que te hizo ver la vida de otra manera, que te rompió con la estructura y paradigmas que uno tiene. Por eso, cuando nosotros entendemos, nadie sigue siendo el mismo después de haber superado las crisis, el dolor. Todos cambiamos, algunos para bien, otros para mal. Por eso no debemos tener miedo a las crisis, no debemos tener miedo al sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que transforma es que ya no somos los mismos. Lo que va a haber es un nivel mayor de madurez, va a haber un nivel mayor de tu carácter, va a haber un mayor nivel de esperanza de la vida. Ya no vamos a mirar la vida como la vivíamos antes. ¿Sabes cuánta gente vive desesperada? ¿Cuánta gente no tiene esperanza en el futuro? Y por eso se desgastan día a día. Hay gente que hace cosas hoy proyectándose para un futuro sin Cristo. Eso es lo peor. Hay gente que ahorra ahora en su presente para un futuro sin darle a Dios lo que es de Dios. Robándole a Dios, ¿qué vas a esperar en el futuro? Por eso tenemos que aprender a sacrificar creencias. No es que yo creo que es así, no. Eso déjaselo a Dios.
A veces nos creemos que estamos hechos de algo que está lleno de impurezas, en vez de algo, nos dice, no, eres como oro, sí, pero ese oro no ha pasado por el proceso de refinamiento, de ser refinado. Zacarías, los probaré como oro, serán probados como el oro. Ese es el pueblo de Dios, seremos probados como el oro, seremos procesados. Primera Corintios capítulo 3 versículo 13 y 15 dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume por el fuego, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llama. Está ahí la salvación. El fuego mostrará la obra. El fuego mostrará si realmente estás hecho de valor o no. Por eso si por muchos años has escabullido del proceso, si has escabullido del compromiso, de la responsabilidad, te has hecho una pregunta, ¿por qué no predicas del Evangelio? ¿Por qué no te atreves a predicar del Evangelio cuando Dios te llamó a predicar? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué estamos en silencio del Evangelio? ¿Sabes por qué la gente se enfría? ¿Sabes por qué la gente no predica de un Evangelio de salvación? ¿Sabes por qué? Porque muchos no saben de dónde Dios los salvó, porque no han conocido el proceso de Dios, no han querido entrar, se han escabullido. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Muchos no tienen la carga de predicar el Evangelio. Imagínate que si yo fuera inmaduro y por las situaciones, por los momentos que cada uno tiene, y fuera emocional, hoy día le diría, Señor, hoy no me siento bien para predicar, así que no voy a predicar. ¿Tú crees que a Dios le interesa eso? Señor, hoy día tengo algo más importante que recibir fe, que recibir enseñanza, así que no me voy a conectar. ¿Tú crees que eso te va a bendecir? A nadie bendice eso. A Dios no le importa esta excusa, no le importa como tú y yo nos sintamos. Dios por sobre todas las cosas está pidiendo obediencia, no te está consultando, te está ordenando obediencia. Y esas son las cosas que tenemos que aprender y los procesos de Dios nos hacen tener una madurez y comprender cuál es la importancia de servirle al Señor. Esas son las cosas que hay que cambiar. Salir de ser solo un creyente. Los creyentes creen en Jesús. Pero mira un discípulo. Más un discípulo vive como Jesús. Eso es algo que tú tienes que salir de tu vida, de tu estado. De ser solo creyente o quieres pasar a ser un discípulo de Dios. El creyente cree en Jesús, sí, pero un discípulo vive como Jesús. El creyente asiste a la iglesia, escucha la palabra, más el discípulo en la iglesia donde quiera que vaya, porque sabe que es templo de Dios. El creyente escucha la palabra, más el discípulo vive la palabra, e incluso cuando duele.
El creyente busca a Dios en tiempos difíciles, y eso es verdad. Dicen, ¿dónde voy a buscar una salida? Ahora me acuerdo del Señor, ahora voy a ir, esta vez voy a cambiar. Más el discípulo permanece en Dios en todo tiempo, no importando las temporadas que uno pueda estar viviendo, sean buenas o malas. En todo tiempo el discípulo sabe que no puede perder el tiempo, sabe que no puede estar fuera de Dios, fuera de tiempo. El creyente cuida su apariencia espiritual, y eso es verdad. De estos conozco muchos. Tienen apariencia de fe, de amor. Hay gente que yo he visto en visiones, que tienen buen lejos, que se ven árboles y parece que tuvieran fruto, pero cuando tú te acercas a ellos no encuentras nada. Y así hay muchos creyentes con apariencia de ser buenos, apariencia de tener frutos, pero que no los tienen. Más el discípulo se ocupa de una transformación espiritual constantemente en Cristo. El creyente vive el presente, vive afanado, preocupado, más el discípulo vive para la eternidad. Todo lo que hacemos hoy sabemos que va a repercutir en tu eternidad. Todo lo que yo haga es el pase a mi eternidad. Eso hace las grandes diferencias, amado. Cuando tú eres una persona madura porque ha vivido los procesos del Señor, ha dejado que el Señor te procese, aunque duela, sí duele, duele, duele. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes, esforzados. Dios no te llamó, no te escogió para que sigas viviendo y siendo como eres. No, no, Dios te llamó para transformarte, para que lo conozcas, para que Él se pueda reflejar en tu vida. Para eso Dios nos llamó. No, no, no bastan las doctrinas, ¿sabes qué? Las doctrinas que puedas haber conocido en distintas iglesias que te enseñan que hagas esto otro, que no, son doctrinas. Y una doctrina jamás va a cambiar el corazón. Nunca trata el corazón. Son reglamentos, son cosas que te dicen, no, no te vayas por ahí porque te va a ir mal. Pero son doctrinas. Lo que necesitas es el proceso, es la comunión con el Señor. Es que si estás en el fuego no estés quejándote, sino que digas, Señor, contigo lo puedo pasar, contigo lo puedo soportar. Es importante saber lo que es estar en Cristo. Es importante saber lo que significa ser evangélico, cristiano. Por eso no tengas miedo a sacrificar, no tengas miedo. Primera de Pedro, capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por muy poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando seas, cuando seas pasada a la prueba, sometida a la prueba de la fe, sometida al horno de fuego del Señor, es mejor que lo pases esa prueba con alabanza, con gloria, con honra, porque el que se mete al fuego y se queja, Dios lo saca, no lo vuelve a meter, no lo vuelve a limpiar. Dios no quiere quejones, Dios no quiere gente inmadura. Por eso dice que cuando el Señor te meta al fuego, en ti tiene que haber y decir,
Alabanza, Señor, te canto, Señor. En momentos difíciles me duele, Señor, estoy cansado, todo, pero Señor, decido alabarte, decido exaltar tu nombre, decido glorificarte, decido honrar este momento, este tiempo, Señor, que tú estás haciendo en mi vida, que me estás permitiendo ir a sacar las impurezas de mi vida, a sacar lo que no es tuyo, porque el fin de todo esto es que tú te reflejes en mi vida. Cuando tú tienes esa mente, cuando tú tienes ese corazón, las cosas son distintas. Y si apruebas, viene la recompensa de Dios. Mira, hay alguien que siempre estudio, siempre me alienta, me quiebra, me provoca tantas cosas, no tan solo la vida de Jesús, sino que también la de sus discípulos. Y cuando estudio y cuando medito mucho en la vida del apóstol Pablo, Saulo, el perseguidor de la iglesia, ese que vivía bajo la ley, ese que tenía todos los privilegios, que era de la aristocracia que estaba ahí, donde muchos querían estar. Cuando el Señor sale a su encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús tuvo su encuentro con él, le cambió el camino, le cambió el destino de su vida. Dijo, en este visto algo que no otros no tienen y de este quiero hacer algo grande. Y lo toma y lo lleva 3 años al desierto, a matarle todo, a meterlo. Empezó ahí su parte de empezar a meterlo a un fuego, para empezar a sacar la religión, para sacar las costumbres del judaísmo, para sacar las doctrinas, las enseñanzas. Lo tuvo que llevar por 3 años al desierto. Y eso no termina ahí. No termina ahí. Conocemos un apóstol Pablo que vivió cosas extraordinarias con Jesús, en el Espíritu Santo, no conociéndolo, no haber estado el presente, pero sí vivió cosas mayores que las que estuvieron con Jesús físicamente. Él estuvo en presencia, él estuvo en espíritu con Jesús, pero no compartió como compartieron sus hermanos, sus otros discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo que me agrada? Que el apóstol Pablo siempre supo de dónde Dios lo salvó. Y eso es algo que muchos cristianos no saben. Muchos cristianos no saben de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te salvó. Por eso no hay gratitud, por eso no predicas el evangelio. ¿Por qué? Porque aún no te enteras de que Dios te salvó. Y lo más probable es que estés tan confundido que ni siquiera sepas que si vas a ser salvo o no. Por eso hay cosas que hay que cambiar. Por eso el apóstol Pablo supo desde ese encuentro con el Señor, de dónde Dios lo salvó, de dónde Dios lo rescató. Y por eso predica de la gracia, de la gracia. Gracia significa favor no merecido. Por eso no paró. Nunca él pensó que iba a ser parte, que esas cartas, esos escritos, esos consejos que escribía en carta y la mandaba a todas las iglesias donde él predicaba, donde mandó discípulos a que abrieran iglesias. Nunca pensó que sería el nuevo pacto, que sería parte del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, una nueva Biblia. Imagínate, es tremendo. El apóstol Pablo vivió dolores, vivió azotes, encadenamientos, naufragios, mordeduras fatales, mortales, prisiones, lo apedrearon, juicios en su contra, se rodeó de falsos hermanos. Eso lo dice su palabra, te lo voy a leer. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me toca, me llena, porque ¿sabes qué? La actitud de él quedó reflejada. Viviendo en las peores situaciones, circunstancias, en todas las cosas él fue procesado, en todas las cosas él fue probado, en todas las áreas él fue metido al fuego.
pero siempre tuvo una actitud mayor, que por eso quedó escrito, fue escogido entre millares y millares para ser él el hombre aprobado por el Señor. Mira lo que dice Filipenses 4, versículo 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para poder tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién escribe esto? Alguien que fue instruido, entrenado, alguien que no rechazó el proceso de Dios, alguien que supo darle honra y gloria a Dios en medio de todo lo que él vivió. Recuerden que él estaba encadenado, preso y se puso a cantar, se convertía en la gente. ¿Por qué? Porque lo que portaba era más importante de lo que él vivía. Y eso a veces, muchas veces a nosotros se nos olvida. ¿Qué es más importante, lo que yo vivo o lo que porto? ¿Qué es más importante? Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque queremos vivir algo que no portamos. Pues aprende a vivir en Cristo. Aprende a no quejarte cuando Dios te meta al fuego, sino que dale alabanza, dale gloria, dale honra, dile, Señor, me duele, pero voy a seguir. Señor, no me gusta, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, porque todo esto me va a llevar a una transformación, todo esto me va a llevar a que te pueda reflejar donde estoy, donde vivo, donde me mueva, Señor. Tú lo harás, Señor, tú serás en mí, lo que portaré va a ser más importante que todas las cosas que he portado en mi vida, que serás tú, Jesús. Cuando tú sabes esto, no te callas, no te avergüenzas del Evangelio, no reniegas con lo que estás viviendo, no te frena la crítica, no te frena la burla, no te frena la maldad, no te frena lo que puedan hacer contra ti. ¿Por qué? Porque lo que portas es mayor. Hay recompensa. La recompensa es portar algo que no es dado por los hombres. Lo que portas no es dado por una religión. Lo que portas no te lo puede dar el mundo. Lo que portas solamente lo puede dar Él, el Señor de señores, el Rey de reyes, ese Jesús que se fue a la cruz por nosotros y se fijó en nosotros. Ese es el Señor que portamos. Ese es el que hemos aprendido a vivir. Y gracias a las enseñanzas de este siervo, de este hombre de Dios, nosotros podemos seguir creciendo, podemos seguir avanzando. Romanos 5 versículo 3 5 dice, yo no solo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira lo que hace la tribulación. No tan solo nos glorificamos, nos gloriamos a Dios en medio de la tribulación, sino que la tribulación trae cosas en nosotros que si tú las aprendes a distinguir, a discernir, a recibir, va a traer paciencia. Y la paciencia va a traer prueba, y la prueba va a traer esperanzas. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, un cristiano que vive avergonzado es porque no tiene esperanza, es porque no sabe quién es. Hay mucha gente que mira para el suelo, hay mucha gente que anda con la cabeza baja. ¿Por qué? Porque vive avergonzada, vive avergonzado. A veces sacrificamos, tenemos que sacrificar estilos de vida. A veces queríamos tener un matrimonio perfecto, pero no lo tuvimos. A veces queríamos tener hijos perfectos y no los tuvimos. A veces queríamos tener trabajos perfectos y no los tuvimos. Y si tuvieron que sacrificar, ¿para qué? Para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacerte ver la vida de otra manera.
A veces querías tener una salud intachable, una salud perfecta, una salud fuerte, digna de alabanza, pero no la tuviste. Y el camino te quebró, la vida te quebró. Ahora eso hazlo como sacrificio. Dile gracias, Señor, porque en mis planes estaban otras cosas, pero tú viniste a mi encuentro y algo me quebró, algo me la quitó. Ahora aprenderé a mirar, Señor, esta tribulación de una manera distinta, gloriándome, Señor, de ti. Se lo vuelvo a leer, dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por eso hay gente que no predica, porque no sabe lo que se le ha dado, no sabe lo que se le fue quitado para darle algo mayor. Todo el dolor, todo el dolor que podamos vivir, tenemos que aprender a transformarlo, a manejarlo. Cuando tú logras transformar y manejar esto, se va a transformar en una gran recompensa. Mira el apóstol Pablo, todo lo que vivió. ¿Dónde estará hoy día en los cielos? Un hombre que dio testimonio, un hombre que nos dejó una gran enseñanza, así como Jesús, también él, también Pedro, también todos los demás. Pero los que se creen apóstoles no le llegan ni a los talones. Aquí te voy a leer un poco de lo que él dice que padeció, lo que quedó escrito. Segunda Corintios 11, versículo 23 al 28. Dice, somos de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro, en ríos, peligros de ladrones, peligro de una nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades peligrosas, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que él ha vivido, que duró su ministerio 40 años. 40 años pasando todo esto. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos medirá el Señor en estos tiempos? Si a su único hijo, Jesús, lo llevó a la cruz. Imagínate cuando tú y yo tenemos una dificultad pequeña, cuando tenemos un dolor pequeño. ¿Qué pensará de nosotros Dios cuando ya estamos pobrecitos de mí? Ayúdame, Señor, sálvame que me ahogo. ¿Sabes de qué estamos hechos? Pues hay cosas que he decidido en mi vida hace mucho tiempo. Si ellos fueron capaces, yo también puedo.
Hoy día yo tengo el conocimiento que ellos no tienen. Hay cosas que podemos soportar si aprendemos a comprender su palabra. Hay cosas que podemos vivir, soportar, llevar mejor si seguimos aprendiendo de ellos. Segunda Corintios 4:16, versículo 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se ve desgastado, el interior, no obstante, se renueva cada día. Esa es la importancia de saber lo que es estar en una vida espiritual. Físicamente es inevitable evitar el envejecimiento, pero interiormente te puedes renovar cada día. Te puedes hacer más joven de lo que eras antes espiritualmente, te puedes hacer más fuerte de lo que tus músculos dicen. Tan solo porque estás buscando el renovarte con el espíritu cada día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira las tribulaciones lo que traen, mira los problemas lo que traen. Es que tú te puedes renovar y puedes traer un peso de gloria. Que Dios dé testimonio de tu fe, que Dios dé testimonio de tu perseverancia, que Dios dé testimonio de tu amor, que Dios dé testimonio, eso es peso de gloria. Que Dios te pueda decir y te pueda sacar y te pueda llevar y dice, no, este es mi hijo, porque en él lo hice pasar por el fuego 7 veces, lo pasé por tribulaciones y lo único que encontré en él fue alabanza, lo único que encontré en él fue palabras de amor, palabras de fe, palabras de gloria, honrándome, agradeciéndome la oportunidad por la cual estoy viviendo. Eso hace la diferencia. Pero imagínese, usted le dio una prueba a alguien y ya empiezan a sufrir, ya empiezan a llorar, ya empiezan a quejarse, ya empiezan a desobedecer, ya empiezan, no, es que aquí no resulta, me voy a ir a otro lado, porque en otro lado, ¿sabes cuánta gente he conocido así? Hay gente que he visto que ha estado a punto de terminar el proceso, pero no fueron capaces de seguir soportando la prueba y se fueron y siguen en lo mismo. Nunca prueban. ¿Por qué? Porque creen que buscando sus salidas, buscando con sus fuerzas van a solucionar cosas. Y no, no es así. ¿Usted cree que a Dios se le escapa algo? A Dios no se le escapa nada. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo tenemos que aprender a mirar la vida? Aprender a mirar la vida. Señor, me mandaste esta prueba, me mandaste este dolor, Señor. No me gusta, no me agrada, pero no importa eso. No, no, no lo tomes en cuenta, Señor. Toma en cuenta, Señor, que quiero aprobar, que quiero pasar esta prueba en gozo, en paz. Quiero aprender a darte gloria, Señor, en medio de estos momentos. Quiero aprender a tener un momento contigo de intimidad mayor, Señor. Empezar a ver las cosas que no se ven. Y lo que no se ve es que puedes crear una tremenda relación con el Señor en esos momentos. Yo sabes que yo no publico cosas, no me gustan. Nadie ve lo que uno hace y no me interesa mostrarlas tampoco. Pero sí sé que Dios se encarga, sí sé que Dios se encarga en exponerlas después. Sí sé que Dios después se encarga de dar testimonio y eso es impagable. ¿Sabes por qué? Porque no está hablando de ti alguien, está hablando de ti el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene las llaves de todo, del infierno, de la muerte,
el que tiene la llave de las riquezas, el que tiene la llave de la eternidad. Ese, Él es el que está hablando de ti. Por eso aprenda a hacer las cosas, no para que los vean. Aprenda a ver, a glorificar a Dios en lo íntimo. Y Él se encargará en exponer lo que Él ha hecho en tu vida. Él se va a encargar de sacar a la luz y va a decir, mira, mi hijo fue procesado tantas veces, mi hija fue procesada tantas veces, que yo ahora me reflejo en él. Le saqué todas las impurezas, le saqué todo lo que le contaminaba, le saqué todas las enfermedades, le saqué todo lo que cargaba, lo limpié 7 veces y ahora yo me puedo ver en él. Y en él hubo alabanza, en él hubo honra, en él hubo amor, en él hubo paciencia, hubo fe y yo ahora me glorío en este proceso, me glorío en esta obra. Eso es lo que ganamos. Eso es lo que ganamos cuando tú y yo decidimos ponerle fin a nuestro estilo de vida y decidimos sacrificar áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí son desobedientes? Ya es tiempo que sacrifiques esa desobediencia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen estructuras, paradigmas? No, es que yo creo que Dios es así, es que yo creo que Dios opera así, es que yo creo que Dios no hace esto, no. Y hablamos por Dios. Eso es algo que tienes que sacrificar, que no te bendice. ¿Y cuántas otras cosas más, amados? Aquí ha venido gente que ha estado terminal con cáncer. Siempre les prediqué. Y dijeron, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo pasar por esto? ¿Por qué tuve que llegar con Dios con esto? Nunca entendieron. Nunca entendieron. Aunque uno se los explicaba. Aunque muchas veces me di el tiempo. He viajado hasta otros países a explicar esto. Y no lo entienden. Y ahí están, bajo tierra, bajo 2 metros de tierra. Nunca le dieron sentido que había una tribulación momentánea. Nunca se dieron cuenta de que Dios lo estaba metiendo al fuego. No importa lo que se llame, lo que pueda estar viviendo, puede ser cáncer, crisis, cuántas cosas, dolores, cuántas cosas. No importa. No importa el nombre que tenga. Lo que te debe importar es que si Dios está haciendo pasar algo por tu vida, en tu carne, en tu cuerpo, es porque Dios te quiere sacar lo que no es de Él, lo que le contamina, lo que nunca se va a juntar con Dios. Hay cosas que tú y yo jamás se van a poder juntar. Nuestra naturaleza no se puede acoplar a Dios. Eso es lo que tienes que saber. Tu naturaleza jamás se puede acoplar a Dios, jamás se puede unir. Por eso es necesario pasar por el fuego para sacar todo lo que no te va a dejar que te conecte con el Señor. Es necesario. Es necesario renunciar. Es necesario sacrificar. Y todas estas pruebas son temporales. Son leves tribulaciones, son momentáneas, no importa el nombre que puedas estar viviendo. Pero para Dios ya están escritas, lo dice el apóstol Pablo, que son leves y él sabe de esto. Son leves. Y muchas veces tú y yo la alargamos. Cuando tienes que entender que lo que estás viviendo son leves tribulaciones momentáneas, temporales. Pero como no hemos aprendido a tener reposo, como no hemos aprendido a tener paz, paciencia, todo se hace eterno. Porque hay una condición en nosotros que no nos deja ver
el tiempo de Dios, que no nos deja ver el proceso de Dios, que no nos deja ver la temporada de Dios. Entonces se hace eterno. Esas son las cosas que hay que cambiar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga ver la vida a su manera. Tenemos que gloriarnos de las tribulaciones. Gloríate en el proceso. Dale gloria al Señor. Eso lo decide cada uno. Yo en lo personal he decidido y escogido ese camino. Y cada día busco más. Cada día busco renovarme más en el Señor. Pero eso nadie me lo puede imponer. Es una decisión personal. Así como tú tienes que tomar tus decisiones personales. Ese encuentro, ese encuentro íntimo que Dios está esperando contigo. Que tengan un lindo fin de semana. Que el Señor les bendiga y pongan por obra esta palabra. Pongan por obra la palabra del Señor. Ya no hay más tiempo que perder. Muchas bendiciones. Que tengan un lindo fin de semana. Bye. Que el Señor los bendiga. Saludos a todos.